Los que tienen el micrófono encendido podrían apagarlo, por gracias. Bueno, Irving Audón. Que han venido muy callados ahora. Habemos 15 todavía, la vez pasada eran 25. Ubal Magaña, ¿qué tanto avanzaste en la configuración electrónica de los elementos de la tabla periódica? ¿Me escuchan cortado? El compañero dice que tiene problemas, que escucha cortado. ¿Quién más me escucha cortado? Vamos, pero por favor hablen por micrófono. Mm, Veamos. Eh, los que se van allá agregando, perdón, ¿me podrían decir si se escucha cortado? Ahorita no, hace un momento sí, pero por el momento no. Ok, muchas gracias. Por favor, les pediría que no escriban al chat. No estaré atento del chat, así que por favor activen el micrófono, que para eso está. Entonces, quiero que me digan el avance que han tenido y, digamos, en esta época no hay nada de excusa. Yajair Argueta, ¿cuál fue tu avance? Hola, compañeros, necesito saber qué tanto han avanzado. Si no, no podemos avanzar. ¿Alguien leyó los documentos que la compañera les envió al grupo? Gente, ¿me escuchan? Muchas gracias. Bueno, vean, acá lo que estamos haciendo entonces es perder el tiempo.
Ustedes son estudiantes, ustedes quieren lograr algo, pero no están haciendo absolutamente nada. Es como que yo viniera a leer diapositivas. Es lo mismo. Pero si eso les parece, hagamos eso. Bueno, dado que no opinaron, presentaré. Bueno, este día corresponde a teoría atómica y a tabla periódica. Y como no han estudiado nada, igual solo leeré un poco, explicaré un poco y si tienen dudas lean. Vaya, las partículas fundamentales del átomo. Sabemos que la materia está compuesta por partículas muy pequeñas, como los átomos. Entonces, antes de 1800 se pensaba que la materia era continua, es decir, que podía ser dividida en infinitas partes más pequeñas y cambiar la naturaleza del mismo. Vaya, esa idea para su época estaba bien, era avance. ¿Qué pasa? Que nosotros sabemos que si agarramos, eh, el ejemplo más común es la manzana de Newton. La agarramos, la partimos por mitad, cada mitad la partimos por mitad, la podríamos partir infinitamente hasta llegar a una partícula que se llama átomo, pero sabemos que podemos partir el átomo y poder encontrar más partículas que conforman el átomo, como por ejemplo los quarks. Eh, entonces, la idea estaba bien, pero para esta época ya no funciona. Así que esto lo tomaremos algo así como historia, historia que necesitamos aprender, porque de esta historia se basa nuestra sociedad. Entonces, acá está, al dividir una muestra de cobre en pequeños trozos cada vez más pequeños, finalmente encontramos una unidad básica que no puede dividirse, ser dividida, que en ese entonces era el átomo. Ya sabemos que eso no es cierto. ¿Y qué es un átomo? Acá nos dan una definición de átomo, eh, la más, la más común, la más básica, que es un átomo es una partícula más pequeña que puede existir de un elemento conservando las propiedades de dicho elemento. Entonces, digamos, un átomo de cobre va a ser diferente a un átomo de hierro y un átomo de hierro va a ser diferente a un átomo de uranio, de hidrógeno, de helio, de neón, de xenón, de sodio, de cloro. Todos son diferentes. ¿Por qué? Porque todos poseen propiedades diferentes. ¿Cuáles son? Esas propiedades dependen de el número de neutrones, el número de protones, el número de electrones. ¿Y cómo podemos hallar la diferencia? Con la configuración electrónica. Ahí podemos ver la cantidad de electrones que tiene cada átomo de cada elemento. Entonces, luego de esto vienen los modelos atómicos que en teoría deberíamos de conocer porque es conocimiento de la vida diaria. Digamos, cuando me refiero a diaria, me refiero del ámbito de cada quien. Si estudia ciencia, claramente esto va a ser casi que tu diario vivir. Y tendríamos que los primeros modelos atómicos, el primero que se conoce claramente, no tenemos más registros de otra persona, ya que siempre por las guerras y conflictos religiosos, todo eso, se perdieron muchos documentos, así que los que tenemos acá son los generalizados, pero en realidad esta idea viene desde mucho antes. Todo empezó con Demócrito. Ahí tenemos un poco de su bibliografía. Eh, y vaya, lo importante de acá es que él fue el que fundamentó un modelo de la partícula. Luego le sigue Dalton. También aquí tenemos un poco de datos históricos, lo cual también no los tomaremos en cuenta, sino que los más relevantes serían que ellos fueron los que fundamentaron para encontrar las partículas que conforman al átomo.
Pero Dalton también, aparte de eso, eh, más que todo, hizo unos postulados, los cuales son un elemento está compuesto de partículas pequeñas e indivisibles llamadas átomos. Vaya, desde su llegada en la historia, él fue uno de los revolucionarios que postulaban un nombre para esta partícula. Y claramente esto viene desde 1808. El segundo postulado fue, todos los átomos de un elemento tienen propiedades idénticas, las cuales difieren de las de otros átomos y de otros compuestos. Esto tiene bastante sentido, dependiendo del nivel donde estés. Porque los átomos de un elemento, claramente, para formar un elemento que es una molécula muy grande, tienen que haber miles, millones. Entonces, todos tienen que ser similares para poder formar enlaces. Esto sí, y de otros compuestos, ahí viene una idea bien vaga, pero para este momento creo que es bastante aceptable. El tercer postulado, los átomos de un elemento no pueden crearse ni destruirse o transformarse en átomos de otros elementos. Esta idea para 1808 claramente era revolucionaria, lo cual ahora sabemos que este postulado es válido, sí, en la naturaleza. Claramente, los humanos podemos modificar cierta parte de la materia para crear nuevos elementos. Por ejemplo, el tecnecio. El tecnecio no se encuentra en la naturaleza. Y digamos, dependiendo también de la naturaleza, porque para que se dé la creación de un nuevo elemento en la naturaleza tiene que haber energía suficiente como la explosión de alguna estrella. En ese momento de la muerte de la estrella se forman elementos pesados como hierro, uranio, plutonio. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos ver que este postulado en su momento estaba correcto, pero en este momento está bastante equivocado, ya que los humanos sí pueden hacer que los átomos de un elemento, no que puedan crearse, claro, pero sí destruirlos y formar átomos de otro elemento. El quinto postulado, perdón, el cuarto, los compuestos se forman cuando los átomos de diferentes elementos se combinan entre sí en una proporción fija. Este postulado desde 1808 es válido hasta el momento, porque para formar un cubo o una molécula grande de cloruro de sodio tiene que haber un cloro y un sodio en una cadena específica. Entonces, los compuestos que se forman, si esta es la combinación en proporción fija, esto sí se mantiene. Los números relativos y tipos de átomos son constantes en un compuesto dado. Este también creo que se mantiene hasta el momento. Entonces, Dalton hizo unos postulados que lograban definir el comportamiento de los átomos. En su tiempo ya sabemos que esto era avance. Entonces, esto más que todo deben de tenerlo por conocimiento general. Luego sigue el modelo de Thomson. Fueron de la misma época, casi, en 1898. Él estableció este modelo donde tenía una circunferencia que tenía una carga específica, que en este caso él no le puso carga, solo puso que era una masa de una circunferencia que a su vez tenía dentro carga. Entonces este fue el modelo que aportó Thomson para la teoría atómica. Luego llega el modelo de Rutherford, donde podemos observar que él hizo un modelo donde hay un núcleo y que hay partículas cargadas alrededor girando sin salirse de su eje sobre un punto fijo que es el núcleo. Y luego tenemos el modelo atómico de Bohr, que se basó en el modelo atómico del hidrógeno,
donde él es capaz de explicar la estabilidad de la materia en espectros de emisión y absorción discretos que se observan en gases. Describió el átomo de hidrógeno con un protón en el núcleo y girando alrededor de un electrón. Entonces, lo que él propuso en su momento también fue bastante válido. Y él además le dio carga a la partícula del modelo anterior. Eso ya era bastante avance para su época. Entonces también Bohr propuso que los electrones debían hallarse en órbitas de ciertos tamaños moviéndose a cierta velocidad. Lo que les decía, cada uno de explicado en el modelo anterior tiene su órbita y si ustedes pueden observar, unos están más cerca del núcleo que el otro. Esto abre paso a niveles cuánticos de energía, que en este caso van a ser ES, P, D y F. Entonces, eh, transcurriendo el tiempo, las personas, por necesidad siempre, tendemos a nombrar las cosas que desconocemos. Entonces, nombraron a esta partícula eh, localizada fuera del núcleo atómico como electrón y que este tiene una masa igual a 9.1 por 10 a la menos 28 gramos. Entonces, tenemos los datos del electrón, del protón y del neutrón como partículas subatómicas, que son las que forman el átomo. Entonces, a partir de esto podemos encontrar la masa molecular de un elemento a partir de su número másico. Bueno, entonces hasta este punto, como breve repaso de la teoría atómica, pregunto, ¿tienen dudas? No, por el momento no. ¿Alguien más tiene dudas? No, Vaya, Mónica Sánchez, no tienes duda. Dime, ¿quién descubrió el electrón? permítame que aquí lo anoté. Y la siguiente pregunta, eh, que por favor espero que me la respondan, no hagan perder el tiempo ni de los compañeros ni de mí. eh, ¿cómo fue, ¿Cómo fue el experimento para descubrir el electrón, el protón y el neutrón? Quisiera que tres personas me explicaran eso. Vaya, lo descubrió Joseph John. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Sí, aquí van vendiendo pan. Lo descubrió José Thomson. Josh Thompson, claro. El otro muchacho que habló hace un momento, que dijo que no tenía dudas, ¿podrías decirme quién descubrió el protón y cómo lo descubrió? Por lo que tengo conocimiento, fue borbandeada una lámina de bronce, creo, y las partículas que rebotaban, unas que sobrepasaban y otras que se estancaban, fueron, fueron repeladas, algunas sobrepasaban y eso indicaban los, las partículas subatómicas. Vaya. Sí, sí, está bien, me gusta la idea. Veamos, alguien del público. Carlos Lara, ¿podrías explicarme cómo fue descubierto el neutrón y
cómo fue hecho el experimento para poder definir qué era un neutrón. Bueno, fíjese que como yo recuerdo de algo de que dijeron que las partículas neutras fueron comprobadas por Jean Stein, no sé, no me acuerdo el apellido, que asignó el nombre de neutrón. Vaya, está un poco bien. Ahora dime, ¿cómo se realizó el experimento para encontrar esa partícula subatómica? Por el número atómico. Disculpa, el experimento fue ese. Que fíjese que no me acuerdo muy bien del experimento, pero de esto de que fue, es de eso que me acuerdo, de ahí no me acuerdo muy bien del experimento. Ok, muchas gracias por participar. Eh, Karen Granillo, ¿podrías explicarme cómo es el funcionamiento del experimento para encontrar esta partícula subatómica? En este caso me irá a disculpar porque no podía entrar, entonces a tutor estoy viendo lo de las preguntas. Disculpe, no le puedo contestar. Pero no importa, el archivo fue subido, deberías tener el conocimiento para responder. Bueno, continuamos. Explicaré un poco sobre el experimento. Espero que se les recuerde porque quizás no sea muy importante para su vida cotidiana, pero para como persona eh, que está pronto a estudiar, creo que el conocimiento es bastante importante. Entonces, fue una de luz que fue proyectada sobre una lámina de cobre, como decía el compañero, y de un lado había unas láminas, podemos llamarlas así, con carga positiva, negativa. Entonces, en el haz de luz se puede ver cuando las partículas o el mismo haz, así como en los agujeros negros, aunque acá no poseemos ese tipo de tecnología todavía, pero se puede observar un leve movimiento hacia las placas. Entonces, los electrones, por ser de carga negativa, se van a ir para la placa positiva, los protones hacia la otra placa y los neutrones, como no poseen carga, son los que no se desvían de las de luz. Así fue como descubrieron las partículas subatómicas. ¿Les quedó claro? Sí, Ok, muchas gracias. Mm, Vaya, antes de entrar al tema, es tabla periódica. En el siguiente, va aclarando, en la siguiente clase vamos a resolver ejercicios sobre cálculo de peso molecular como número másico. Entonces estudien eso, en los archivos de PDF que mandaron al grupo, allí están. Los realizan por favor y abajo hay un cuestionario, también realícenlo. Haré preguntas sobre ello. Y yo creo que lo han visto, si no se los mostraré este archivo. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, pero se ve algo pequeño. Sí, tan pequeño. No se lee. No se lee la letra. No se lee muy bien. Vaya, ahora, Ahora Hoy sí. sí. ok. Vaya, es este folleto de donde estamos sacando la información para estas actividades. Entonces, como pueden ver, acá están. Espero que los estudien, no son ni 11 páginas, son 10. Y abajo, acá,
Esto es lo que les decía sobre el número másico, un poco sobre isótopos, peso molecular. Es algo que yo quisiera explicar, pero no puedo explicar si ustedes no han leído absolutamente nada. Sobre masa molecular, cómo calcularla, y entramos a un concepto de concentración del que yo les hablaba la clase pasada, que es el mol. Entonces, al final encuentran un cuestionario. ¿Lo ven? Sí, Sí se se ve ve. bien. Sí se ve. Entonces, me gustaría que respondieran ese cuestionario. Y luego teníamos el siguiente, supongo que no lo leyeron, perdón, también. Donde tenemos, son 24 páginas, entonces en total serían 34 páginas, más las de la siguiente semana. En total tendrían siendo como 50 páginas que habría que leer y unos 30 ejercicios que resolver durante la semana. Este es sobre tabla periódica y periodicidad. Vaya, para entrar a hablar sobre esto, ahora sí quisiera su opinión del avance de las configuraciones electrónicas, porque si no hemos hecho esto es pérdida de tiempo. Así que quisiera que me dijeran el avance que tuvieron en la semana con respecto a este tema. Les preguntaré a quienes yo recuerdo que estaban allí. Eh, Carlos Lara, Kenia Granillo, Irving Audón, Azucena Hernández, eh, Daisy Lara, Kenia Cortés, Rebeca Saraía. De ellos me recuerdo más que estaban presentes. Díganme, ¿cuál fue su avance? Para serlo honesto, fíjese que la configuración electrónica me acuerdo muy poco. Y para serle también honesto, no leí el documento porque sinceramente no lo vi, que estaba en el grupo de tantos mensajes que habían. Y entonces tengo previo conocimiento, pero no lo suficiente, diría yo. Vaya, y con respecto a la tarea que les dejé, No la hice. Yo Bueno, en mi yo caso, buenas tardes. buenas tardes, uno primero. Ok, yo en mi caso no vi tampoco el documento que subieron en el grupo, pero estuve investigando en internet aparte y pues ese tema ya lo tenía bastante olvidado realmente, pero lo que investigué es que, bueno, la configuración electrónica es como una cadena, ¿verdad?, de letras que cada una tiene como un número máximo de valor según el número atómico de cada elemento. Entonces, cada letra tiene su número y según el número atómico uno tiene que usar la cadena de la configuración, algo así. Sí, la idea está bastante bien. Carlos Lara. Bueno, yo estuve ahí avanzando y también investigando en internet sobre cómo hacer la configuración de la tabla periódica porque ya se me había olvidado. Pero sí, como él salió bastante, como de todos los elementos estuve ahí avanzando como el sodio, que era como 1S2, 2S2, 2P5, 3S1. Eso no me había acordado, pero me salió un cuadrito donde salía todas las tablas periódicas y ahí estuve avanzando y ahí poco a poco estuve avanzando con los demás elementos, va. Que a veces me equivocaba, pero sí estuve avanzando ahí acordándome unas cosas de los números y todo eso. Yo veo que la sumatoria de todos esos números da el mismo que está en la tabla, el número de la tabla periódica. Sí, estás bastante bien. ¿Alguien más que haya investigado? La compañera dice que es primer día. Bueno, vean, si se van involucrando, yo sé que es feo decirlo, pero entre más personas nuevas ingresen, más nos atrasamos, al menos que se pongan al día y les pregunten a sus compañeros
o a las compañeras a cargos también de ciencias naturales, no podemos avanzar mucho. Así que, ¿alguien más que tenga que opinar? William Martínez. Vaya, vea, a las respuestas de ustedes, repasemos un poco nada más. No le entraré de lleno a los ejercicios porque al parecer solo 3 personas han investigado un poco al respecto. Vaya, yo sé Eh, que esto es feo. ¿Dime? Disculpe que le interrumpa. Yo estuve viendo lo de los archivos y hasta ayer en la noche que me ingresé en Classroom, en su área específica, ahí vi los archivos hasta ayer y con respecto a la configuración electrónica hice 50 elementos. Ok, eso ya es bastante avance. Sí, porque ahí vi Vaya, que ¿me podrías usted, decir la configuración electrónica del hidrógeno? permítame, sería 1S1. Ok, exactamente. Vaya, digamos, tenés hasta el elemento 50, está bastante bien. Son 118 hasta el momento. Eh, Hola, o con más anticipación. Vean, es la investigación, como los compañeros van a comentar eso, la investigación personal cuando algo no le entiende algún problema y hablar del tema cuando uno ya ha leído, digamos, no entiende sobre configuración electrónica. Vas a grupos en Facebook, a donde hay gente que tú le pones, necesito un libro de química donde hablan de configuración electrónica, y mucha gente comenta, te envía links, te envía el libro. Entonces, donde hay foros como esos, podrían investigar ustedes. Eso fomenta la investigación de cada estudiante. Eso sería bueno. Entonces, la persona última que me respondió, ¿qué le pasó? Aquí estoy, pero ya no le escuché nada, entonces no sé qué dijo. Ok, vaya, lo que te pregunté fue en cuánto tiempo hiciste todo eso, 50 elementos. Pues no se me llevó mucho, quizás lo más 2 horas, como estoy en tercer año de bachillerato. Entonces el año pasado vi eso y ayer que vi su archivo, vi una parte donde decía configuración electrónica y donde estaba ordenada la configuración electrónica. Entonces de ahí me guié un poquito y pude hacer 50 elementos. Ok, vaya, 50 elementos en 2 horas. Está bastante bien, imagínense, perder 2 horas haciendo 50 elementos. Es un tiempo bastante bien. Dice, cada nivel tiene cierto
cada nivel tiene ciertos subniveles. Los subniveles son S, P, D y F, sí. Mm, sí, exactamente lo que les explicaba, digamos. El átomo tiene, digamos, pongamos el ejemplo más común, tiene capas de niveles de energía cuántica. Entonces, la capa más cercana al núcleo es la capa S. En este caso, como el nivel de energía es el primero, es 1, S, y como el hidrógeno solo posee un electrón, entonces será 1s1. Vean, y quiero que también investiguen P, D y F. No podemos saber qué tipo de subniveles. Veamos si alguien tiene el conocimiento de qué significa la letra S mayúscula. Berenice Fuentes. Paola Pérez. ¿Qué les pasa? ¿No me escuchan? La mayoría tiene mala conexión. Bueno, investiguen eso entonces, les queda ahí de duda. El significado de S, P, D y F. Y repasemos un poco sobre Sí, un poco, pero sí, configuración electrónica. su nivel es el que posee menor valor Vaya, energético. para definir la formación del enlace, el nombre, nomenclatura. Hola, No, pero que no vaya, digamos, tú sabes que cm significa centímetro. Tú sabes que m, hola, sí, ¿podrías repetirlo, por favor? No te y que le está diciendo escuché. que su nivel es el que posee menor valor energético. Es así. Me equivoco. No tanto, no. Vaya, mi pregunta es, ¿qué significa S? No su valor energético. Quiero saber el significado de S, P, D y F, que son los símbolos para los niveles de energía. Ese puede ser que solo tiene un orbital. No, lo que estás diciendo está relativamente bien, pero quiero el significado de S, digamos, si M es metros, V es volumen, km es kilómetro, quiero saber el significado de S. Sí, tiene solo un orbital, pero entonces, ¿por S? ¿Qué significa S para que ese orbital sea el orbital S? ¿Cuáles tienen un significado? ¿Cuáles son?
¿Alguien que tenga alguna idea, qué opine? Vean, acá tienen. Dice S corresponde al número 0. P le corresponde el número 1, D el número 2, F el número 3, G el número 4, H el número 5 y así sucesivamente. Esa es otra periodicidad que habría que estudiar detenidamente, pero antes no podemos, si ustedes no saben el significado de estas letras. Si no me equivoco, S en la configuración electrónica significa sharp, Ah, exactamente. ¿Y qué es eso, traducido de ese idioma al español? como figura. No. Vean, estas palabras están un poco traducidas al español. Vaya, vean, recuerden, tomen ese significado. Nítido, ¿Hola? significa Sí, nítido. sí, de hecho lo es, porque vayas, para un átomo de hidrógeno, que fue el primero que hizo la configuración electrónica, como es 1s1, el orbital claramente es nítido, visiblemente. Vaya, pero ese, tomen nota, ese significa simple. P significa principal. D significa difuso. Y F, fundamental. Esos son los significados de la simbología de estos niveles o orbitales o sus capas de energía atómica. ¿Alguien que me lo repita? Por favor, si lo tiene claro, el significado de ese P, D y F. Dijo que S significaba simple, P principal, D difuso y F fundamental. Exactamente. Vaya, nosotros para hacer reacciones químicas en este curso solo vamos a hacer reacciones químicas cuando la configuración electrónica, la capa de valencia termina en S y P, más que todo en P. A la compañera que hizo 50 elementos, ¿me puede decir la capa de valencia para el carbono? Sería 2S1 P2. Hola. ¿Algún libro de química orgánica
pueden ver las reacciones. Del carbono de este travalente porque solo posee cuatro formas de enlace hasta el momento. Entonces, esa es una tetravalencia por parte del carbono y por parte de su configuración electrónica que da la capa de valor que se avanza en la tabla periódica. Si vemos, el hidrógeno es el 1s1, entonces para él sería un orbital de este tipo. Lo pueden ver. Sí, sí, se ve bien. Hola. Ahorita no se ve nada. No se entiende nada. Hoy sí. Vaya. Entonces, vean, si este sería el 1s1, este de acá sería el 2s. Vaya, me puedes avisar si lo logras ver. Vaya. Este de acá que estoy poniendo al centro sería el 1s. El de acá sería el 2s. Vean, el tamaño aumenta a medida que el nivel de energía aumenta del nivel 1 al nivel 2. Entonces el nivel 3 sería de esta forma. Vean, en comparación. ¿Y alguien me puede decir cuál es el número máximo que puede llegar al nivel S? Si tienen una tabla periódica, ahí les ahorita les muestro una tabla periódica. Alex Vázquez, ya no escuchas nada. 3 personas, dice, si pueden tener abiertos archivos será bueno. Eso también es verdad. Pero vamos, este problema con el audio sí está un poco feo. ¿Alguien podría decirme si me escucha? Sí, ahorita se escucha bien. Vaya, cuando pongo el archivo entonces se comienza a cortar o no se escucha o no se ve. Este es problema del servidor Meet, ya que ustedes no son los únicos que están utilizando el servidor para recibir esta reunión. Digamos, hay muchas más personas que están recibiendo reuniones en Meet, entonces este es un problema. Vaya, cuando ustedes no escuchen o no vean algo para solucionarlo, es que yo deje de presentar y vuelvo a presentar, o que ustedes salgan del enlace y después vuelvan a entrar. A nosotros nos pasa frecuentemente y yo lo soluciono de esa forma. Pueden ver mi pantalla que estoy presentando. Mm, Pueden ver lo que estoy presentando. No, no se mira. No. Ok.
¿Me pueden decir si en este momento si ven? No, Sí, todavía no ahorita. se ve. Sí, Vaya, entonces pueden ver la tabla periódica que les estoy presentando en Ahorita Se se oye escucha bien bien grabado. cortado. este momento. Siempre se oye bien cortado. Lo que les decía, a la hora de presentar, cuesta un poco que se estabilice el internet, pero lo logra. Vaya, cuando me comiencen a escuchar bien, ¿me pueden decir, por favor? Eh, Hola, Ahorita sí se escucha bien. aún se sigue escuchando cortado. No, hoy no, bueno, yo lo Vale, oigo bien. muchas gracias. Doy por hecho que no hay problema. Entonces, en la tabla periódica, entonces, si podemos ver que la columna 1 y 2, donde está el hidrógeno, el litio y el berilio, tienen una configuración S. Fíjese que se oye cortado, ahorita no lo oigo nada. El límite para el subnivel de energía S es que solo posee un orbital. En el orbital hay electrones, entonces esos electrones, hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, le Sí, escucho. ahora se escucha. Bueno, ¿pueden ver lo que estoy presentando? Sí, sí se Sí, ve. Bueno, entonces en la columna 1 y 2 vamos a tener eh, el subnivel S y Sí, se en mira. la y en la vean, está por colores, el celeste es S, el verde es P, el, el color rojo ladrillo que está allí es el D, el morado es F. Entonces, si por cada elemento se le suma un electrón, el hidrógeno sería 1. Vean, y en la tabla están mostrados los niveles, que dice 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Y ahí está el 2P, el 3P, el 4P, el 5P, el 6P, 3D, 4D, 5D, 6D, 4F y 5F. Vaya, eso, los números por donde empiezan no es coincidencia. Y para hacer su configuración podrían usar esta tabla. Esta tabla yo la mandé la semana pasada al grupo, ¿se recuerdan? Sí, me Sí. acuerdo. Vaya, sí. está en el grupo. De ahí se pueden basar para hacer la configuración electrónica de los 118 elementos. Serían 5 horas aproximadamente lo que ustedes se llevarían en hacer esa configuración electrónica.
son 7 días a la semana. Podrían hacer 45 minutos por día. Eso sería bastante avance. Entonces, vaya, tenemos esto. Vean, ¿por qué es simple? Porque solo posee la capacidad para 2 electrones. Si el hidrógeno es un electrón y el helio posee otro electrón, la configuración del helio sería 1s2. La capacidad del S solo es 2 electrones. Entonces, la capacidad del P ya son 6. Entonces, los primeros elementos en descubrirse fueron los más simples, que fueron el hidrógeno y el helio. Quizás no en ese orden, pero quizás fueron los primeros que se estudiaron porque eran muy extraños y que porque fueron unos de los primeros en descubrirse. Entonces, cuando hallaron eso, pusieron que, digamos, fue en otro idioma, pero en español la traducción al final fue simple. Los orbitales eran simples, porque solo poseían 1 o 2 electrones en sus orbitales. Luego, los siguientes en descubrir fueron el carbono, el oxígeno, el flúor, el cloro, el fósforo, el azufre, el silicio. Entonces, a estos, como vieron que la naturaleza es bastante vasta, digamos, nosotros somos seres a base de carbono. La mayoría de seres en este planeta son a base de carbono. Y utilizamos grandes cantidades de oxígeno, de flúor, de fósforo, de cloro. Entonces a esto lo llamaron principales. Luego, como pueden ver, tenemos los D. Los D son mucho más grandes, digamos. El S solo agarra 2 columnas. El P conlleva 6 columnas. El D conlleva 10 columnas. Entonces, estudiar estos elementos que están en este color rojo ladrillo es muy difícil de estudiarlos porque se recuerdan. Ya les voy a poner un ejemplo sobre los orbitales como lo estaba haciendo con el S, pero estos orbitales son una confusión, son muy difíciles de estudiar. Entonces, la letra D significa difícil, difuso, algo que tenga que conlleve ese significado. Hola, ¿me escuchan? Acá empezó a llover. Eso creo que va a disminuir la cantidad de conexión que yo poseo. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Ok. Y luego llegan los F. Los F son 14. Podemos ver un aumento que es proporcional. Vean, el S, ¿cuántos decíamos que son los electrones que pueden quedar en su subnivel de energía? Son 2. El P son 6. ¿Qué podemos hacer? Es una suma. 2 más 4 son 6. 6 más 4 son 10. 10 más 4 son 14. Esta es una de las propiedades de la periodicidad para comprender un poco la tabla periódica. Las cosas no son, digamos, no están ahí porque quieren. Todas las cosas están por un significado. Y no es filosófico. Es algo que nosotros debemos de utilizar un concepto para entender la tabla periódica. Entonces, tenemos los F. Esto es un poco sobre historia de los orbitales. Espero que no la olviden de acá en adelante. Entonces, pasaré a mostrar un ejemplo de los orbitales. Vean, el S, por ser simple, es una circunferencia, es una masa electrónica. Acá tenemos los P, que estos P ya poseen lóbulos. ¿Se recuerdan a aquella imagen donde estaban unas órbitas? Entonces, acá tratamos de definirlas como tal.
pero van a tener una órbita en X, Y y Z. Entonces, acá en el mundo todo tiene tres dimensiones, que es que son anchura, altura y profundidad. Entonces, para tomar en cuenta, para hacer algo principal, tenemos que tomar eso en cuenta, que no todo es plano. Y después tendríamos, no está en el archivo, los D y los F. Está bien, eso lo pueden investigar un poco aparte. Yo también voy a conseguir orbitales para mostrárselos en la próxima sesión. Entonces, ahora la naturaleza, que podemos decir que es chivo, ¿verdad? El S es una circunferencia. El P son lóbulos en X, Y y Z. Sí, es conocimiento general. Esto es conocimiento general. Pero ahora imagínense una mezcla de los orbitales P con los orbitales S, tendrían más o menos una dona, y más los D y más los F, entonces esto es un solo enredo. Entonces estudienlo de la forma más simple. Si ustedes encuentran información que es bastante valiosa, pero no la entienden, no la estudien, y si pueden hacer esto, hagan, guarden una captura, se la mandan al grupo, los del grupo que me la envíen a mí, y yo trato de explicárselos con respecto, avancen ustedes estudiando en la semana. Entonces, acá tenemos lo de los spines. Vean, los spin, el spin, que es la letra M sub S, lo único que nos indica para dónde gira, si tiene un giro positivo, si tiene un giro negativo. Esto solo es para demostrar algo. Las teorías solo sirven para eso, para explicar algo que no se puede demostrar. Entonces, al estar los orbitales llenos, con los spines llenos, eh, la energía es cero. Eso quiere decir que hay estabilidad. Vaya, acá tenemos, 1 significa el nivel de energía. S, el tipo de orbital, que ya los definimos. El simple, el principal, el difuso y el fundamental. Vaya, este tipo es como se debe hacer la configuración electrónica. Acá tenemos una configuración electrónica para algún elemento, digamos. Nos dan la configuración electrónica y nos dicen, y nos pueden preguntar, a partir de la siguiente configuración electrónica, determine qué elemento de la tabla periódica es. Vaya, yo tengo esta. Les voy a dar un minuto aproximadamente. Son las 4:15. A las 4:17 aproximadamente preguntaré quién pudo resolver este ejercicio. Que me digan qué elemento de la tabla periódica posee esta configuración electrónica.
Espero lo hayan anotado. Voy a dejar de presentar un momento. Hola, ya nos pasamos de tiempo, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, te escuchan. Sí. Vaya, ¿lograron determinar el elemento? Sí. Sí, si Vaya, no me ¿qué, equivoco, es el Darmastatio. el cuál? Darmastatio, ¿Qué elemento es ese? el 110. Ok. Yo creería que es el último elemento de la tabla periódica. Yo pienso lo mismo. ¿Y cómo, digamos? ah, les voy a decir algo. Si la ciencia se basa un poco en creencias, vamos, pero digamos, si ustedes han hecho un ejercicio, mm, la forma correcta no es decir yo creo. Las respuestas que uno espera siempre es este elemento. Quiero que me respondan así, por favor. Si no, Ok, entonces sería el número 118, el elemento 118 de la tabla. ¿y cómo me lo puedes demostrar? Porque al sumar todos los electrones de cada uno de los subniveles de la configuración da 118 en total. Vaya, voy a presentar un momento y corroborémoslo. Vaya, díganme la configuración electrónica de la capa de valencia. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Vaya, díganme la capa de valencia, por favor. Vaya, los pongo más fácil. Díganme eh, desde donde esté el número más alto para S. Desde ahí comienzan a decirme 7S2. Sería 7C2, 7P6. Exactamente. Y si vemos acá tenemos que la última es 7S2. Acá 6 de 10, 5 F14 y 7 P6. Y en conclusión, si es el elemento número 118, ¿verdad? Sí. Sí. Vaya, entonces esa sería una demostración, digamos. Cuando alguien les pregunte, eh, ¿cómo podéis demostrarme con esa configuración electrónica que es el último elemento de la tabla periódica? Ustedes, fácil, por la configuración electrónica. La configuración electrónica, recuerden, es donde empieza el número más alto de energía para el S.
En este caso va a ser este de acá, 7 S2, 5 F14, 6 de 10, 7 P6. ¿De acuerdo? Sí, entendido. Ok. Vaya, no, digamos, recuerden seguridad en su respuesta. Si dudan, les va a pasar como a aquellas personas. Digamos, yo he visto casos donde ponen en biología. eh, Se los preguntaré antes. Vaya, decía la pregunta. Dígame, una función principal de las raíces. ¿Alguien puede decirme una función principal de la raíz en las plantas? Absorber los minerales del suelo. Exactamente. Yo veía respuestas que decían de transporte. Entonces, ustedes van a tener respuestas. Y si dudan, pueden que hayan tenido la correcta al inicio, la hayan borrado por creer que la correcta era otra. Entonces, dudar no nos sirve de mucho. Entonces, siempre recuerden, seguridad a la hora de responder algo. Vaya, acá tenemos esta configuración electrónica que utiliza, que es la forma del serrucho, que la enseñan en casi todos los lugares, en los colegios, en las instituciones, en los institutos, en las escuelas. Vaya, esa configuración electrónica no me gusta. Y digamos, últimamente hay normas para escribir cosas, entonces, esta muchos la saben utilizar. De mi parte, yo no, porque yo me guié más siempre por la tabla periódica que les mostré hace un momento. Al final da el mismo resultado, sí, pero si bien el orden influye, recuerden, para los últimos elementos, primero va el S, después va el F, después va el D y después va el P en ese orden. Veamos si acá está primero el 1S2, el 2S2, el 2P2. Sí tiene el orden por lo visto. Sí, está bien. Solo que yo no recomiendo usarla porque yo me confundo. Vaya, tendríamos eso. Si pueden utilizar eso también como herramienta, está bien. Acá tenemos números cuánticos, que es N, L, M, L y MS. En esto, cuando lo estudien, no le presten mucha atención. Sí es bueno darle una repasada, pero digamos, hay muchas cosas que no dependen de ello. Apréndanse en el significado, que yo les preguntaré. También traeré ejercicios de esto para la próxima clase. Vean, acá está. El S solo procede en orbital. Un orbital lo podemos representar como un cuadrito o una línea. Los espines son los electrones. Los electrones los podemos representar como las flechitas que van hacia arriba y hacia abajo. Y ven los orbitales que están desapareados, que son los PX, PY y PZ. Entonces, esos son los que pueden aceptar o donar electrones para las formaciones de enlace. Esta es la importancia de la configuración electrónica. Vean, acá tenemos la del nitrógeno. 1S2, 2S2, 2PX1, 2PX1, 2PZ1, que al final sería 2P3 submarcado en negrito, los cuales son al final la mitad casi de la capa de valencia, pero están remarcados porque son los que forman enlaces. Acá tenemos la del argón, vean. La del argón tenemos la configuración electrónica del argón y tenemos la configuración electrónica del vanadio, digamos, para no escribir la configuración electrónica completa como la que vimos anteriormente, lo que hacen es agarran un gas noble como referencia y a partir del último gas noble anterior comienzan a trazar la configuración electrónica, que después del último gas noble más cercano, esa va a ser la configuración electrónica de los elementos. Así que, digamos,
pueden hacer la configuración electrónica normal, que sería la larga, y también pueden hacer la configuración electrónica abreviada, lo cual sería el último gas noble anterior más la capa de valencia. Y creo que así quedaría más claro cuál es la capa de valencia en sí. ¿Me escuchan? Solo nos quedan 3 minutos. Sí, sí, se escucha. Vean, tenemos 3 minutos. Fueron más palabras mías que explicación de preguntas. Vean, yo creo que la compañera de nuevo ingreso, creo que me está escuchando, ¿me podría responder? Bueno, creo que también no está. Vean, Sí, dígame. Sí, escucho. hola, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. No me escucharon nada de lo que dije hace un momento. No. No, Bueno, mire, absolutamente nada. compañera de nuevo ingreso, ¿en qué podría dejar de grabar en YouTube? No estoy grabando. Ok, vean, yo estaba hablando y creo que estaba hablando solo al final. Vean, esto necesita de mucha dedicación, de mucho estudio. Yo sé que ustedes tienen que, que hacer muchas cosas, pero vamos, esto tienen que estudiar bastante. Y para la próxima clase, lo que yo quiero es que me pregunten dudas de ejercicio, no quiero explicar teoría. Si me hace mucho favor, y que por favor la gente que se vaya agregando a esta asesoría, que por favor encienda el micrófono. No cuesta nada decir, así como decía el compañero, sinceramente yo no hice nada. Genial, yo explico, pero no puedo explicar si ustedes no me dicen que no han hecho nada. Así que eso es lo que les pido. Y a la compañera, ahí les envías los próximos 2 temas al grupo, si puedes ahora, porfa. Y vamos a echarle ganas a la vida. Pasen un feliz fin de semana y cuídense bastante.